Bien, y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de los acontecimientos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Quiero también hacer referencia a la situación que se ha presentado en las últimas horas en Arauca. Claramente hemos visto que se presentan en este momento confrontaciones de grupos armados ilegales, disidencias e integrantes de las milicias del ELN. Tenemos información de último momento porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido en desmarcarse de grupos armados que operan en Arauca. De acuerdo con el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, pobladores de Arauquita en Colombia se han desplazado a territorio venezolano en las últimas horas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha rechazado las declaraciones del mandatario colombiano Iván Duque, quien habría señalado al gobierno del presidente Nicolás Maduro de proteger a grupos irregulares colombianos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, que ya se encuentra desplegada en los municipios fronterizos con el departamento de Arauca, ha elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos ocurridos al otro lado de la frontera para proteger así al pueblo y poder responder ante cualquier agresión a la soberanía de Venezuela. Habría dejado claro el ministro de Defensa venezolano. El ministro de Defensa venezolano aclaró que no fue que sus tropas cruzaran la frontera, sino que el río se movió. Nosotros estamos convencidos que instalamos un campamento en territorio venezolano debido a los cambios que tiene el cauce del río Arauca, que el cauce se va moviendo, va, viene y bueno, ha generado una confusión. La Defensoría del Pueblo del país colombiano también reportó 24 homicidios tras las confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el fin de semana por el control territorial en el departamento de Arauca, fronterizo con Apure en Venezuela. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, reaccionó asegurando de que Venezuela no acepta a grupos armados en su territorio. Estamos en combate para reducir y apresar a los que ilegalmente nos agreden, habría escrito en su cuenta de Twitter Remigio Ceballos. Consultado así por un medio de comunicación, estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Una vez más ha dicho sobre el crimen organizado de las Américas y recuerda también que las confrontaciones iniciaron el año pasado entre las dos facciones disidentes de las FARC, el 10º Frente y la Segunda Marquetalia, donde también han dejado claro que los enfrentamientos de los últimos días han ocurrido en ambos lados de la frontera colombo-venezolana y que el propósito de los grupos guerrilleros es controlar esa zona de la frontera y las rentas criminales que incluyen tráfico de drogas, personas y combustibles. Esto tiene ahora más hombres, mejor penetración política, más vínculos con las comunidades locales y mejor relación con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. Desde Apure, una persona que prefirió no ser identificada por razones de seguridad personal se limitó a explicar a un medio de comunicación que los habitantes de las comunidades fronterizas se encuentran asustadas y que viven una situación bastante compleja. Como ustedes saben, estos grupos han estado operando a sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial. Y sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe este fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias o también generar intimidaciones en la sociedad y en la población civil. Bien, y damos inicio a toda la información del momento porque guerrilleros colombianos adoctrinados en el país de Venezuela, así como lo están escuchando. Algunos videos dejaron el accionar de todos estos grupos armados ilegales en el país caribeño, donde se tiene información que han tenido contacto con algunos políticos y militares. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más de la información. Grupos armados al margen de la ley se encuentran en el país de Venezuela, desarrollando actividades que tienen que ver con el narcotráfico, señores, con la venta de la mercancía ilícita. Y todo con el total respaldo, señores, de la autoridad mayor de ese país, del presidente venezolano Nicolás Maduro, según fuentes cercanas a todo esto. En esos videos se encuentran esos grupos al margen de la ley, adoctrinando en el país venezolano desde hace algún tiempo, y quienes le han brindado el total apoyo, señores, el total respaldo al dictador de Venezuela. Por eso se han adelantado 2 consejos de seguridad en las últimas 48 horas y le he dado una instrucción muy precisa al ministro Molano y a la cúpula que se desplacen, culminada esta declaración, hacia el departamento de Arauca, donde estarán apoyando la labor del general en retiro Alejandro Navas, quien es el gobernador.
Bien, y continuando con más de las noticias del momento, tenemos que ¿por qué el presidente Duque mencionó a Maduro por masacre de lo ocurrido en Arauca? El primer mandatario colombiano dijo que esas organizaciones actúan bajo la protección del gobierno de Venezuela en la región, en la frontera. El presidente Iván Duque aseguró este lunes que el perecimiento de 23 personas en Arauca obedece a enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN que buscan asesinar a los milicianos de esas organizaciones armadas ilegales e intimidar a la población civil. El mandatario también afirmó que les dio instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, y a la cúpula de las fuerzas militares para que se desplacen a la zona, tras insistir en que esas organizaciones actúan bajo protección del gobierno de Venezuela en la región de frontera. Claramente hemos visto que se presentan en ese momento confrontaciones entre grupos armados ilegales, disidencias e integrantes de las milicias, habría señalado Iván Duque. Sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe el fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscan asesinar a los miembros de sus milicias y generar intimidación en la sociedad y la población civil. El presidente colombiano también aseguró con el propósito de estudiar la situación y avanzar en las investigaciones, así como ejercer un control en la zona. Se desplazarán al lugar tanto el ministro de Defensa como la cúpula militar. El jefe de Estado confirmó que se reforzará la presencia de las fuerzas militares con el incremento de uniformados que apoyarán los operativos en la región limítrofe con Venezuela. He ordenado que se desplacen 2 batallones para apoyar así la tarea de control territorial en las próximas horas. Estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca y también ampliando la capacidad de supervisión. En relación con ese caso, puntualizó también el mensaje es claro, vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con total contundencia en el territorio, y estaremos denunciando también la connivencia y la protección que les ha brindado el régimen dictatorial de Venezuela de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales. Al término del primer Consejo de Seguridad de este año, el presidente hizo un balance de las acciones de las fuerzas militares y de la policía en el 2021 y definió las acciones que se emprenderán a lo largo del 2022 en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales, el narcotráfico y las organizaciones de delincuencia continua. El presidente también habría dado las gracias a la labor ardua y comprometida de toda la fuerza pública en el año 2021, que culminó en le pusimos fin a la estructura de control y mando de los pelusos, los puntilleros y los caparros. Para aumentar la capacidad de fuerza pública y ordenado que se desplacen 2 batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas. También quiero destacar que estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca y que estaremos también ampliando la capacidad de supervisión helicoportada y también aerotransportada. Estaremos utilizando los equipos de drones y estaremos haciendo un seguimiento en todos los puntos donde sabemos que los grupos armados ilegales están cruzando la frontera, están cometiendo crímenes también en Venezuela y crímenes en Colombia y pretenden mimetizarse en esos cruces fronterizos. Bien, mis amigos, y estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información porque tenemos noticias de que la oposición venezolana criticó al dictador Nicolás Maduro por condicionar el diálogo en el país mexicano. Que se busque otra excusa para negarse a buscar una solución, indicó Andrés Velázquez, luego de que el mandatario chavista calificara de secuestro a la detención del empresario colombiano. El opositor venezolano Andrés Velázquez criticó este lunes que Nicolás Maduro condicione el reinicio de los diálogos entre las dos partes al futuro del empresario colombiano Alex Saab, el testaferro del dictador chavista extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por un delito de blanqueo. El dictador usurpador Maduro condicionando continuación de negociaciones en México por libertad del corrupto Alex Saab, inaceptable, escribió Velázquez en su cuenta de Twitter, un mensaje posteriormente replicado con un comunicado opositor. El político también confirmó al dictador a que se busque otra excusa para negarse a buscar una solución a la crisis que vive el país, porque el cuento de que Saab es diplomático no pasa de ser absurdo. El pasado sábado Nicolás Maduro dijo en una entrevista que acudió a los diálogos con la oposición que comenzaron en México el pasado 13 de agosto y fueron suspendidos tras la extradición de Saab a Estados Unidos en el mes de octubre, al considerar que eso implicaba dialogar también con el país norteamericano. Fuimos en el entendido de que al sentarnos a hablar con la oposición extremista guaidocista, nos sentábamos a hablar con los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. En declaraciones públicas así lo había dado a entender, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Guaidó concluye llamando a la unificación de Venezuela e instándoles a ejercer presión para tener un desenlace y un 2020 de logros como país. El mensaje es claro, vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora con total contundencia en el territorio
y estaremos denunciando también la connivencia, la protección que le ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales. Con todo esto, queríamos hacer este balance. Se desplazarán entonces el señor ministro y la cúpula al departamento de Arauca y estaremos monitoreando al final de la tarde todo el dispositivo. Y se agregan 2 batallones más a la lucha contra el terrorismo y el control territorial en ese departamento. Sí, mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias de Venezuela hoy. Te invitamos como siempre a que te suscribas al canal, compartas el video con tus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, nos dejes todos tus comentarios. Gracias y chao.